¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Ivonne Antonio Torres del programa La Quinta Dimensión, transmitido por Mundo Holístico TV. Y bueno, es un placer para mí iniciar esta nueva emisión en el cual vamos a ver el tema del Sol en las casas astrológicas. La semana pasada vimos el Sol en los signos y bueno, hoy vamos a complementar esta información con el Sol en las casas astrológicas. Les había comentado también que en astrología vemos 10 planetas, de los cuales 2 son luminarias. El Sol y la Luna son esas 2 luminarias, eh, y que el Sol y la Luna junto con el punto matemático ascendente, que ya vimos también en un anterior programa, el ascendente, y cómo actúa en cada una de los signos, o sea, qué tipo de ascendente tenemos. Esos 3 planetas tienen que ver con la evolución, ¿sí? Son puntos de evolución. Entonces es muy importante entender para nosotros poder trascender en la vida, para poder guiarnos en nuestro camino, es importante integrar las energías del Sol, de la Luna y del ascendente. Sin estas 3 energías muy importantes, todas las energías son importantes, sobre todo los planetas personales, pero en especial ascendente, Sol y Luna, es muy importante que los entendamos porque de acuerdo a esto nosotros vamos a poder pues manifestar toda la energía con la que venimos a esta vida. Y pues para poder ir avanzando, para poder tener las herramientas necesarias para nosotros poder evolucionar, tenemos que conocernos primero y pues uno de este es el objetivo de este programa, entendernos, conocernos y saber pues, por qué nos suceden ciertas cosas o por qué somos como somos. Entonces, nosotros trabajando estas energías, en especial, pues los planetas personales, como les comenté, nosotros vamos a poder ir más allá y vamos a poder ir avanzando y conforme nos vayamos entendiendo, pues vamos a cada vez iluminar ese camino de conciencia. Y bueno, eh, aquí primero ya habíamos visto que el sol es muy importante en nuestra vida. Sin el sol nosotros no podríamos vivir. De acuerdo a cómo nosotros estamos posicionados en la Tierra, nosotros vemos al sol una cierta posición, aunque en realidad todos los planetas y la luminaria, bueno, todos los planetas giran alrededor del Sol y bueno, y la luminaria luna gira alrededor de la Tierra. Entonces, pero en astrología y como vemos en la carta astrológica, el punto central es la Tierra y nosotros vemos a los demás planetas posicionados de cierta forma y en cierto ángulo de acuerdo a cómo nacimos. Bueno, entonces el Sol nos dice todo aquello que debemos de conseguir para realizar en esta vida, en esta reencarnación. El Sol representa nuestro ego, nuestra conciencia, es la fuerza de voluntad, de manifestación de nosotros. El Sol, así científicamente, tiene una velocidad diaria de 0 grados 59 minutos con 0,8 segundos. Tarda en llegar al mismo punto, o sea, ese grado en el que nosotros nacemos, cuando pasa el año, no necesariamente o no efectivamente no siempre llega en el mismo día ni en la misma hora. Puede llegar el mismo día o un día antes o un día después. A eso se le llama retorno solar o revolución solar. El Sol tarda 12 años en recorrer cada uno de los signos. Y por lo tanto el Sol está aproximadamente un mes en cada signo. Entonces tardaría un año en volver a ese signo en el que nosotros nacimos, y es en el que les comento, en el grado exacto en el que nosotros nacimos, al siguiente año va a tener un día y una hora en específico. Les comento, no siempre va a ser lo mismo. Y de acuerdo a eso se hace un estudio astrológico que se llama revolución solar y que se manifiesta, es en el cual nosotros vemos la energía manifestada durante un año y de cómo probablemente o qué energía disponible hay para todo ese año que vamos a comenzar. Entonces,
científicamente el Sol tiene un diámetro de 1.39 millones de kilómetros y parece pasar por delante de la Tierra diariamente de este a oeste. Y eso es obviamente desde el punto de vista geocéntrico, o sea, es aparente. Ya les comenté que en realidad pues la Tierra gira y todos los demás planetas giran alrededor del Sol. Y bueno, el significado del signo astrológico del Sol es un glifo, es este, que tiene una circunferencia y un punto central. La circunferencia es la parte espiritual y el punto central es esa divinidad que es Dios encarnado, hecho materia. Digamos que también podemos, o sea, somos nosotros ya materializados, somos una divinidad que está encarnada, está materializada, estamos hechos carne y tenemos el círculo también representa una cierta como limitación, porque fuera de ese círculo, arriba, en el cielo, con el Supremo, con el Creador, pues somos infinitos, pero hechos materia, nuestro cuerpo nos delimita y nos hace sentir de forma finita. Tenemos un tiempo y un espacio en este planeta. Entonces, este es el glifo del Sol, el que les comenté. Y bueno, en astrología, pues se pone el punto interno, que les comento que es el que representa el gran arquitecto o el Dios hecho materia, o sea, nuestra reencarnación. Estudiando un poco la simbología del Sol, podemos deducir entonces que su posición en la carta astral va a tener un punto importante en donde esté, en el signo y en la casa en la que esté. Ya les había comentado que los planetas son el actor. El signo en el que está ese planeta son las características o digamos que el vestuario que va a tener ese actor, el guión que va a seguir. Y las casas va a representar el área de la vida en la cual se va a desenvolver ese actor. Va a representar el escenario. Digamos que la casa es el escenario. Nuestra carta natal tiene 12 partes, las cuales es como un pastel que tiene 12 escenarios, 12 áreas de nuestra vida que vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a ver un poquito, igual también vimos la vez pasada, les voy a recordar, sobre la mitología del sol. Siempre en toda cultura le han dado reverencia o ha tenido una presencia importante el sol. Por ejemplo, en Roma, bueno, era el dios Indiges y el dios Invictus, ¿sí? En Grecia era el dios Apolo. En Egipto era el dios Ra. En la cultura azteca, pues le llamaban Tonatiuh, al dios solar. Y en la maya era Kinic-Achu, Ajau. ¿Sí? Bueno, las características del Sol es un planeta masculino de naturaleza positiva, activa, y está dentro de los planetas calientes y secos. Incluso también dentro de los planetas que llamamos personales. Porque los planetas personales son los que dan nuestras características de nuestra personalidad, de todo nuestro ser, que son el Sol, bueno, y la Luna, que son luminarias. El Sol representa nuestro ego, la conciencia, la Luna que representa nuestra emoción, nuestra alma, Mercurio que representa nuestra mente, Venus que representa nuestro deseo, el deseo, el dinero, el deseo de una relación. Y Marte, que es nuestra acción, nuestro accionar, ¿sí? Cómo nos presentamos y cómo vamos a accionar, de qué forma vamos a obtener todo esto que estamos explicando. Bueno, en la carta natal nos muestra cómo es nuestro temperamento más interno, o sea, nuestra conciencia, nuestro ego. En la carta natal también es el principio activo de la vida misma en sí, nuestro espíritu y nuestro principio de creación. Allí donde está el sol en nuestra carta natal será donde buscaremos desarrollarnos de una manera individual y propia,
Podría decirse más bien que será donde busquemos realizarnos como personas. El Sol es nuestro propósito de vida. El nodo norte es nuestra misión de vida. Es lo que nosotros pactamos al venir a esta reencarnación, pero el Sol es un propósito. Es algo lo que nosotros tenemos que manifestarnos y venimos a realizarnos, a autorrealizarnos. El Sol en nuestra carta natal nos muestra lo siguiente: nuestra capacidad y fuerza de voluntad, asimismo como el poder que poseemos para realizarnos internamente en el sector o área donde está emplazado. O sea, ya sea en el sector o área, me refiero a la casa astrológica, al escenario. Y de acuerdo al signo, va a tener ciertas características y cierta forma de actuar. También va a tener ciertos aspectos. Los aspectos van a ser, le van a dar un emplazamiento o más características adicionales a este Sol, dependiendo si sean los aspectos positivos o negativos. El Sol nos suele dar matices de nuestro Padre, sobre todo, o de acuerdo al área en la que se encuentre este Sol. También representa, en los hombres representa su energía vital, en las mujeres también, pero las mujeres representa también la figura del esposo o de la pareja. Es el arquetipo del héroe. El Sol es el arquetipo del héroe, el principio masculino en nuestra carta natal. Su emplazamiento nos muestra ahí donde buscaremos el éxito. Nosotros, donde tenemos el Sol, es donde más vamos a brillar, donde más vamos a querer resplandecer. Vamos a querer ser como el héroe, que es el arquetipo de este Sol. ¿Sí? Ahí nos buscaremos realizar personal y profesionalmente. El Sol es una energía que vibra dentro de nosotros buscando la gloria. Es nuestra vitalidad, el sentido de nuestra reencarnación, el propósito de vida. Una persona que tenga el Sol como planeta dominante y bien aspectado, dominante me refiero a que esté fuerte, a que tenga una dignidad fuerte. Digamos que eh, que esté en su regencia, ¿sí? Que tenga una parte, que esté en su regencia significa o que pueda estar en su domicilio o que pueda estar en exaltación, y que esté en detrimento puede ser ya sea que esté en caída o que esté exiliado. ¿Sí? De acuerdo a eso va a tener ciertas características. Entonces, un Sol dominante bien aspectado, ¿sí? Con aspectos positivos en una persona, la cual vamos a ver cierta autoridad, que suele recibir honores con un aire de dignidad propio, y es el arquetipo solar. Por el contrario, un Sol dominante que recibe aspectos duros o aspectos tensos, o sea, ya sea cuadratura. Los aspectos tensos son cuadratura, oposición y a veces conjunción con un planeta maléfico que le llaman, que es un planeta duro, difícil, ¿sí? de restricción. Y este nos puede mostrar una persona que tiende a ser egocéntrico, vanidoso o arrogante, en cualquiera de sus formas, dependiendo del signo y casa en el área de la vida en la que esté, en la que se represente. El Sol se asocia con el metal oro. Su planeta regente es el planeta regente de Leo, o sea, es la luminaria. Bueno, es que se le llama en astrología planeta, pero es una luminaria. Es regente de Leo y encuentra su exaltación en Aries. Según el principio caldeo universal de los planetas, el Sol simboliza el Padre y la figura idealizada. Por este motivo tiene gran afinidad con la casa 4 o 10, dependiendo de la carta. Eso hay que verlo personalmente. Dependiendo de la carta puede representar la casa 4 o la casa 10. Porque, por ejemplo, si el Sol representa la casa 4, la madre va a representar, si el padre representa la casa 4, la madre va a representar la casa 10. ¿Sí? Dependiendo de cómo esté la carta natal. Hay que observarla, hay que analizarla. Cuando el Sol se encuentra cerca del ascendente, suele dar vitalidad al cuerpo, siendo la persona también armónica y elegante. Las asociaciones con la salud suelen ser con el corazón, porque representa la parte del corazón y la circulación en general, además del ojo derecho. Bueno.
Aquí, antes de adentrarnos en el sol por casa, por cada una de las casas, les voy a dar un repaso de las casas astrológicas. Aquí, si se fijan, aquí se ve, les voy a poner con lápiz. Aquí sí ven, esta sería la casa 1. Esta sería la casa 1, por ejemplo. Y la casa 1 siempre inicia del lado izquierdo, inicia con el ascendente, que es este. Este sería el ascendente. Del ascendente ya lo describimos. Es el filtro por el cual tiene que pasar esa energía del sol. ¿Sí? El ascendente es como una máscara que nos ponemos. Y es todo lo que ven las otras personas. Y el sol es algo que tenemos muy dentro de nosotros. Y la forma en la que este sol se integra con el ascendente es como transmitir esa energía, pero a través de la máscara, a través del ascendente. El ascendente es el filtro de esa energía solar. Entonces, de la forma en que más nosotros logremos integrar estas energías, pues de esa forma nosotros vamos a fluir más con la vida. Entonces, bueno, vamos a iniciar la casa 1, es el yo, es nuestra persona, nuestro físico, ¿sí? Es cómo nos ven los demás. La casa 2, que aquí va en sentido antihorario, ¿sí? En sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, la casa 2 ya sería esta, esa es la casa 2. Y sería, representa, esta es la parte del pastel o área de nuestra vida que representa el dinero, el valor personal y la autoestima. La casa 3 está representada por la comunicación, la forma de comunicarme, la forma de hablar, la forma de escribir, y todo lo que representa la comunicación, las ventas, tiene que ver también con los hermanos y los parientes cercanos. La casa 4, que es esta, tiene que ver con el hogar, la familia, las raíces, es nuestra estabilidad emocional también. Y tiene que ver mucho con nuestra familia, con nuestros ancestros, con el pasado. La casa 5, tiene que ver con el amor. Solo entra por ahí los romances, pero como la casa 5, que tiene que ver con energía Leo, es algo que nos hace, es algo que nos emociona tanto, es algo que nos llena por dentro, que nos hace brillar. Entonces, representa también el amor verdadero, los hijos y la creatividad. De hecho, un hijo es un proyecto creativo, es algo de nuestra creación. Y el amor verdadero también tiene mucho que ver con parte de lo que nos hace brillar y vibrar muy alto. Entonces, por eso ahí se ve también, pues, los amores, ¿no? La casa 6 tiene que ver con la salud, el trabajo, la rutina del día a día. También se ven las mascotas ahí. La casa 7 tiene que ver con la pareja, socio o pareja. No necesariamente tiene que ser una pareja como tal. Por ejemplo, las personas que viven con un roomie o alguien, es con la persona con la que tienes un compromiso. El hecho de tener un compromiso con alguien ya lo muestras en la casa 7. Muchas veces ese compromiso pues tiene que ser firmado y otras veces pues es de palabra, pero es un compromiso como tal. Entonces es la casa de las parejas y pues de los socios también, con quien tienes una sociedad también lo ves en casa 7. También aquí los enemigos declarados. ¿Por qué los enemigos declarados? Suponte que te divorcias y esa persona, pues te divorcias de una mala forma, esa persona pues es tu enemigo declarado, te sabe todos tus secretos. Entonces, pues hay que tener cuidado con eso, porque sí, se puede volver en un enemigo declarado porque pues, te ve de frente, es el otro, es el que ves de frente. Uh-huh. La casa 8 tiene que ver con el sexo, transformación, pero también con los miedos. Es una casa donde da miedo la entrega.
Si a ti te da temor, es donde normalmente nos da temor entregarnos al otro. También tiene que ver con el dinero del otro, ¿sí? La casa 12 es mi dinero y la casa de enfrente es el dinero que tengo con el otro. También es la transformación de la muerte y la transformación. La transformación también puede ser a partir del sexo, por eso cuando nosotros tenemos una relación y la parte del orgasmo le llaman la pequeña muerte. Entonces es también parte de la muerte y la transformación. La casa 9 tiene que ver con la filosofía de vida. ¿Qué creencias tengo? Los viajes a largo plazo, perdón, los viajes largos, son los viajes largos, de distancias largas. La casa 3 que está enfrente tiene que ver con los viajes cortos y los estudios medios, digamos, secundaria, preparatoria, ¿sí? Y la casa 9 tiene que ver con los estudios superiores, con las licenciaturas, los posgrados. Y los viajes largos, la casa 3 los viajes cortos, la casa 9 los viajes largos, ¿sí? Son los opuestos complementarios que les llamamos. También son las metas a largo plazo. Todas las metas que tú te fijas a largo plazo tienen que ver con la casa 9. Y también la milla extra. ¿Por quién o por qué te das la milla extra? También tiene mucho que ver con el crecimiento, donde nosotros queremos crecer. Es una casa muy bonita porque es donde nosotros tendemos a tratar de crecer lo más posible, de expandirnos. La casa 10 es la casa del éxito y la profesión. Es el estatus social, pero también es el estatus civil. Si de soltera voy a casada, pues hay un estatus civil. Y a divorciado, separada, también es un estatus civil. Es lo que todos ven, ¿sí? No confundir con la casa 1, que es como todos nos ven. Es nuestra personalidad y nuestro físico. La casa 10 es cómo nos ven los demás, o sea, cómo nos ven arriba. En qué tanto éxito hemos tenido o no. Qué tanto éxito o fracaso hemos tenido o no. Ahí se ve todo eso. La casa 11 tiene que ver con los amigos, con los grupos sociales, con el ambiente circundante, con el ambiente laboral también. Si la casa, porque venimos de la casa 10, que es el éxito y la profesión, también ahí se ve el jefe. En la casa 11 vemos nuestro ambiente laboral, nuestro ambiente circundante y también el trabajo que podemos hacer, los trabajos o los proyectos que podemos hacer con las personas con las cuales laboramos. También se ve eso ahí. Es la casa de los ideales. La casa 12 es la casa del oculto. En la casa 8 son cosas también que ocultamos porque son nuestros miedos. Y la casa 12 son cosas ocultas, pero que las tenemos en el inconsciente. Muchas veces no nos damos cuenta de eso, muchas veces sí, y nada más nos hacemos, ¿no? También ahí es la casa del karma, la casa del retiro. Si nosotros nos vamos a enfermar de algo grave, ahí se ven los hospitales, los asilos, la cárcel se ve ahí, es la casa del karma y de los enemigos ocultos. Los enemigos que no sabemos que pues muchas veces luego son amigos y resulta que pues nos dan la puñalada por atrás, por la espalda, esos son los enemigos ocultos. Se dice normalmente aquí, por ejemplo, si tú tienes X, aquí está tu ascendente y aquí en tu casa 12 te cae el sol o ascendente de otra persona, pues se dice que es probable que te pueda dar una decepción o que pueda llegar a ser incluso un enemigo oculto. Entonces, bueno, es importante saber esto. Y esas son las áreas de la vida en las cuales se van a manifestar las energías de los planetas. ¿Sí? Y aquí van. Estas son las áreas de la vida que vamos a ver. Y pues vamos a iniciar con el sol en cada una de las casas. Para sol en casa 1. La casa 1, les comenté que es nuestra personalidad, es cómo nos vemos, o sea, es
tiene mucho que ver donde inicia el ascendente, que es nuestra máscara. Y bueno, la casa 1 puede comprender 2 signos o puede tener parte de uno y parte del otro de acuerdo a donde quede emplazado. Para ¿dónde vamos a saber cuál es nuestra casa 1? Tenemos que saber nuestra hora de nacimiento. También en un programa pasado vimos la carta natal y que es la forma en la cual podemos sacar nuestro ascendente, pero necesitamos lugar, día, mes, año, hora de la cual nacimos y lugar donde nacimos. Metemos esos datos y nos da un ascendente y de ahí nos da la repartición de cómo quedan nuestras casas, cómo queda la casa 1, qué signos ocupa o si solo es un signo, a partir de qué grado. Todo eso es importante porque de acuerdo a eso y también y cómo queden emplazados los planetas y los aspectos que den entre cada uno de esos planetas, es como nosotros vamos a interpretar si tenemos un sol bueno o tenemos un sol que hay que trabajar, que es un área de oportunidad. ¿Sí? No vamos a decir que sea malo, son áreas de oportunidad que nosotros mismos nos pusimos antes de nacer porque son eventos que nosotros tenemos que trascender, que tenemos que pasar, que tenemos que ir más allá. ¿Sí? Trascender es pasar a un lugar, subirnos, elevarnos y pasarlo. ¿Sí? Es estar en un punto que no es bueno para nosotros, entenderlo, hacernos consciente, elevarnos y pasar sobre de eso y pasar y dar ir un paso más adelante. Eso es trascender, ¿sí? Es pasar algo que nos está deteniendo, que no nos deja evolucionar. Entonces, la casa 1, pues es una de las casas más importantes porque ya les dije, aquí las casas más importantes van a ser la 1, las que están en los ángulos, la 1 y la 7, que están en la 1, y la 7 que están en oposición, y la 4 que está abajo, y la 10, ¿sí? La 1 que es el yo, la 7 que es el otro, o la sociopareja, la 4 que es la familia, el origen, y la 10 que es el éxito y la profesión, ¿sí? Esas son las más importantes. En orden de importancia va así. Primero es más importante la 1, luego le sigue de importancia la 10, luego le sigue de importancia la 7 y luego sigue de importancia la 4. Esta casa es una de las más importantes y es ahí donde está el sol, es donde más vamos a brillar y es el lugar donde por destino pues vamos a querer ser esplendorosos, que todo el mundo nos vea, ¿sí? El sol es nuestra personalidad más interna, más nuestra, lo que mostramos, lo que se conoce, lo que nosotros mostramos y que tenemos dentro y lo que se conoce de verdad. Una persona que nos conoce perfectamente alcanza a ver nuestro sol. Una persona que solo nos conoce por encimita solo ve el ascendente y el sol lo guardamos para personas pues que ya nos conocen o que ya tenemos una relación ya más íntima o más afable o más de relación de amistad. Cuando el sol se encuentra en el área del ascendente, es el grado de confianza que tiene la persona en sí más alto. Cuando un sol está muy cerca del ascendente, digamos que la persona se siente con la capacidad, porque tiene el ascendente en ese signo y tiene el sol en ese signo. Entonces va a tener esa característica de poder, se le va a facilitar más porque su esencia es igual que su máscara. Entonces nada más es como que filtrar la esencia pues ya directamente. No tenemos que hacer todos esos movimientos como cuando tenemos un sol, por ejemplo, un sol en Acuario y un ascendente en Cáncer, pues el sol en Acuario pues le cuesta trabajo sacar esa energía que es innovadora, de no apego, con un ascendente de Cáncer que tiene mucho que ver con los apegos. Entonces ahí es como algo como dicotómico, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros tenemos un ascendente igualito que el sol, y sobre todo el sol muy pegado al ascendente, pues va a tener más poder y va a brillar más. Nos va a costar menos trabajo demostrar o accionar esa energía. Bueno, esta es una casa, esta es una casa de angular, de acción. Es una casa de fuego porque representa la energía Aries. Y si el sol recibe buenos aspectos, pues va a ser un sol esplendoroso, una energía bien encauzada, la cual le va a dar brillo al individuo.
esta casa, un sol en casa 1 da personas de temperamento muy fuerte, de carácter con tendencia a ser volátil y cambiante. El sol en esta casa nos aporta mucha vitalidad al cuerpo, su aspecto es radiante, tiende a ser autónomo en sus actos y en la toma de iniciativa, o sea, es yo voy por esto, o sea, no lo pregunto y yo voy a brillar y pues es más, muchas veces si está mal emplazado, pues va a tratar de sobrepasar, ¿no? De pasar, no importa qué es lo que haga, va a pasar lo que quiera hacer o va a conseguir lo que él desea. ¿Sí? Entonces, si está afligido, puede tomar a lo largo de su vida malas decisiones y hacer caso omiso a los consejos de las personas que estas le quieren dar. Entonces, sí es muy importante saber qué aspectos tiene ese sol y sobre todo, si el sol está en un signo que le agrade y si está en una casa que le agrade, de acuerdo a eso va a brillar más. Bueno, el sol en casa 2. Esta casa 2 es una casa de tierra. Toman muy en serio el tema financiero en sus vidas. Es un sol que le gusta, pues, contar su dinero, ¿no? Que le gusta como que saber cuánto gana y que va a trabajar por conseguir lo que quiere en cuestiones financieras. Es una de las posiciones más favorables para tener una buena economía. Son personas que tienen capacidad y facilidad para ganar dinero. Son personas generosas. Cuando está el sol en buen estado cósmico me refiero a que esté en domicilio en exaltación y que tenga buenos aspectos, porque puede estar en domicilio o en exaltación, por ejemplo, un sol en Aries, que está en exaltación, pero si tiene malos aspectos, pues ese sol va a bajar mucho sus puntos buenos, va a bajar su dignidad, digamos. Entonces ya se dice que ya es un sol afligido. Pero bueno, si está digno, si está en buen estado cósmico, pues va a tener mucho esta parte de conseguir las riquezas que necesita para que se exprese y para que sienta que está haciendo algo en esta tierra. Y si está afligido, pues puede ser que la persona sufra una preocupación exagerada por tener dinero y tal vez pueda tener una tendencia a acumular, llegando a veces a hacer esto una obsesión. Principalmente va a necesitar recursos o va a necesitar obtener esos recursos y dinero por el mismo bien de sentir, o sea, por el mismo bienestar, por querer sentirse bien y por creer que así crece como persona. Entonces, pues es importante ver que esté bien emplazado este sol y pues tratar si ya sabemos que tiene ciertas características como sombras o características que no sean muy buenas que digamos, entonces hay que tratar de elevar esa frecuencia, hay que tratar de elevar ese sol con las características positivas para que el sol brille bien y bonito. Y tratar de esas características negativas o de sombra, tratar de trabajarlas para que pues no denoten en nuestra conciencia. El sol en la casa 3. El sol en la casa 3, bueno, está en una casa de aire y por lo mismo que está en aire es de movimiento. Recuerden que las casas de aire son muy mentales. Es una energía muy adaptable y inmutable. Son personas muy comunicativas y que tienen el don de la palabra. Por lo mismo, porque están en una casa de aire. Entonces se les facilita mucho el hablar, el decir lo que quieren decir. Tienen una avidez mental, son personas a las que les gusta escribir, destacan de los demás por su intelecto, tienen una inclinación científica, estudiosa y escritora por naturaleza. De hecho, pueden dedicarse a ser escritores. Si el sol se encuentra bajo aflicciones o, digamos, afligido, la persona puede ser arrogante en ocasiones o puede tender a imponer sus ideas por encima de las de los demás. El sol en la casa 13, la carta natal, hará que el nativo se sienta que la vida debe triunfar, o sea, que debe triunfar, pero a través de su intelecto brillante. Entonces, una persona con sol en casa 3 siente que va a brillar, pero siente que debe brillar, pero llamando la atención intelectualmente, que es el más inteligente o que es el que más se puede expresar, por ejemplo. Un sol en casa 4. Un sol en casa 4 está en una casa de agua.
Es una posición bastante fuerte porque, como les dije, está en ángulo. El ángulo son 1, 7, 4 y 10. Son los ángulos más importantes. Y el Sol en esta posición es bastante fuerte, es una casa angular. Hay correspondencia con uno de los progenitores. Les comenté, puede ser la mamá o puede ser el papá. ¿Sí? Normalmente es con el papá, el Sol se denota y se ve la energía del padre, pero como ya en nuestra sociedad ya ha habido muchos cambios con respecto a la configuración de la familia, a los integrantes de la familia, muchas veces la madre tiene el papel del padre, entonces es posible que también tome ese papel del Sol. ¿Sí? Habla del hogar que formaremos. La casa 4 es la casa del principio y de los finales. El principio porque es donde nacemos en una carta prenatal. La casa 4 es el primer, es donde nosotros iniciamos nuestra procreación en los 9 meses de vida y termina la casa 12, ¿no? Bueno, ese es otro tema que vamos a ver más adelante, pero por eso se les dice que es la casa de los inicios y de los finales. Es ahí donde está nuestro hogar, nuestras raíces, nuestra casa y también la cocina. Cuando el Sol está en casa 4 nativo, buscará sobre todo un hogar reconfortante y cálido. Normalmente a estas personas les gusta mucho cocinar, ¿sí? El lugar donde vive debe de reflejar lo que internamente siente. Si él siente que es abundante, que es brillante, pues su hogar tiene que reflejar esa energía. Si él se siente triste porque tenga un sol mal aspectado, pues seguramente su hogar va a reflejar esa tristeza. ¿Sí? Si el sol se encuentra afligido por algún planeta, suele dar problemas con los padres y problemas en la vida. El destino de las personas con el sol en casa 4 suele estar marcado por una búsqueda interna del sentido del valor del hogar. O sea, va a buscar mucho como que el ver por su hogar. La persona con un sol emplazado en casa 4 va a tender a buscar un hogar de acuerdo a lo que él siente internamente. ¿Sí? Si la persona logra tener un hogar de acuerdo a los propósitos que se impuso, seguramente va a sentirse pleno. Ahora, un sol en casa 5. Un sol en casa 5 es creativo. Está en una casa de fuego y por lo tanto es una casa de acción. ¿Sí? Como es una casa de acción, los asuntos tienen que estar relacionados con la creatividad, el amor. El amor, como les comenté, la casa de los romances también, entonces por eso hay mucha acción ahí. Por eso hay mucha acción. Y pues los hijos, ¿no? Los hijos son parte de nuestra creatividad, son un proyecto creativo de nosotros, porque pues antes los imaginamos y hasta que los manifestamos. Aquí buscamos asentar nuestras raíces con el amor, ¿sí? Si nosotros, un sol en casa 5, si no consigue el amor verdadero, pues también le va a faltar como esa parte de su propósito, que no cumplió sus propósitos en esta vida. Igual también le van a hacer falta a los hijos. A menos que el Sol esté mal aspectado y que tenga con ciertos planetas o que tenga ciertas tendencias con ciertos planetas que sean de limitación, tal vez ahí no sea tan importante esto, pero es muy común que un Sol en casa 5 pues les importe la parte de los hijos, del amor verdadero y de los proyectos, que sea muy creativo y que por lo mismo tenga muchos proyectos creativos a realizar. Cuando en la carta natal está el Sol, nos encontramos a personas que a lo largo de su vida se buscarán realizar como personas a través de la individualidad, a través de su crecimiento interior, a través de su creatividad. Necesitan desplegar esa creatividad más que nada para autosatisfacerse ellos mismos. Por ello son seres sumamente creativos y distintivos. Cuando el Sol en la casa 5 está mal aspectado, podemos encontrar que el nativo es algo teatral, ¿sí? Muy como de la energía leonina, que son, cuando vimos los signos, sí vimos que el Leo es algo teatrero, es dramático. Entonces, por eso, cuando tiene aspectos negativos el Sol, o bueno, negativos o mal aspectado, vamos a decir, por eso el nativo es teatral, es teatrero, decimos aquí en México, con tendencia al dramatismo y pues para hacerse notar, es una forma de llamar la atención también.
Con el sol afligido se pueden tener actitudes infantiles y si está muy mal aspectado puede dar tendencia a la infidelidad o pueden abusar de su autoridad y ser crueles con sus subalternos o con sus coalternos también, con sus compañeros. Es muy común ver esta posición en profesores también. ¿Por qué? Porque si se puede tener un sol en casa 5 y a lo mejor no se tienen hijos porque no se puede, porque no es el propósito. Muchas veces se dedican a ser profesores y pues los alumnos los ven como hijos. Son como un proyecto creativo porque les están enseñando. Bueno, el sol en casa 6 es una casa de tierra, es una casa material, por lo tanto es una persona que tenga el sol en casa 6 tendrá interés y focalizará su vida en trabajar duro para conseguir sus metas, se esforzará por conseguir sus propósitos. Como es una casa de tierra, como hemos dicho, lo que se propone lo consigue. Un sol en casa 6 tiende a ponerse sus propósitos los va a conseguir, porque es tierra y es algo que tiene que ser tangible. Si no lo logra, pues seguramente no se sentirá realizado. Entonces, son muy trabajadores y tratan de ser los mejores en el núcleo laboral. Son capaces de llevar a cabo varias tareas a la vez. Son personas prácticas y con mucha disciplina que son capaces de hacer sacrificios para obtener los méritos que se han propuesto. Para un sol en casa 6 bien aspectado, la tarea de cuidarse, por ejemplo, con la comida es muy importante. Por este motivo les gusta cuidarse mucho, o sea, cuidan su salud. ¿Sí? Para ellos, un sol bien aspectado, pues cuida mucho su salud. Un sol mal aspectado, pues, y en casa 6, pues no le va a importar mucho su salud. ¿Por qué? Porque el sol representa nuestra vitalidad también. Entonces, de acuerdo a como lo tengamos también emplazado, va a ser la vitalidad que tengamos. Un sol en casa 7. Un sol en casa 7 está en una casa de aire, es angular, es otra casa importante, la 1, la 7, la 4 y la 10, recuerden. Entonces es una casa muy importante porque es con el otro, es con a quien vemos de frente. Si es una energía que va de cómo vemos al otro y el cual el otro puede ser hasta un espejo de nosotros. Cuando el sol cae en casa 7, hay que tener claro que las relaciones con los otros son muy importantes y va a ser muy importante encontrar una persona que nos ame tal como nosotros somos, sin reservas. Todas las cualidades que tenemos a nivel de brillo y fuerza se manifiestan cuando cuando nos relacionamos con el otro. Estas cualidades serán dadas por el signo del zodiaco del cual está impregnado este sol. O sea, es muy diferente un sol en casa 7 que esté en Aries, o va a ser muy diferente el sol en casa 7 que esté en Capricornio. En Aries, ese sol va a tener características como muy de confrontar, ¿no? De dinamismo, de energía, del yo voy a hacer, del yo logro todo. Y bueno, una energía de casa 7 en Capricornio, por ejemplo, va a representar un sol muy estructurado, que sí también va a conseguir lo que quiere, pero de una manera lenta. Y un sol en Aries en casa 7 va a conseguir las cosas de una forma rápida. Entonces, es aquí la dinámica que hay que ver. Es muy diferente un sol en casa 7 de acuerdo a cada signo en el que esté ese mismo sol. ¿Sí? Ahorita ya les expliqué una diferencia entre un sol en casa 7 en Aries y un sol en casa 7 en Capricornio. Y esto nos va a representar a la pareja, ¿sí? No a nosotros. Aunque vamos a tener como algo de espejo de energía con la casa 7, pero en realidad va a representar las características de la pareja que vamos a estar buscando. Entonces, como les comenté, un sol en casa 7 en Aries va a representar las características que yo quiero de esa pareja. Muy dinámico, muy de ir por el yo, muy de conseguir las cosas que quiere. Me van a traer las personas que sean pues muy aventadas, muy avantes, ¿no? Muy que consigan lo que se proponen. Y un sol en casa 7 en Capricornio, voy a buscar o me van a llamar la atención personas que tengan características muy estructuradas, muy de conseguir lo que quieren, pero al pasito, ¿no? O sea, con una estructura, no nada más de aventarse por aventarse como en Aries, sino va a ser con una estructura como tal. Y bueno,
Eh, cuando el sol está, todas estas cualidades que tenemos a nivel de brillo y fuerza se manifiestan cuando se relacionan con el otro. Estas cualidades se dan dadas por el signo del cual está impregnado, que es lo que les acabo de explicar. Cuando el sol está afligido, la pareja suele acabar dominando a la persona, ¿sí? A la persona de la cual tiene el sol en casa 7, o la persona con el sol en casa 7 puede dominar a su pareja. Puede ser una de las dos, por eso les digo que puede ser como un espejo. Hay que ver la carta y los aspectos que tenga para saber quién domina a quién, ¿no? En este caso, si es que un sol está mal emplazado o afligido. Cuando el sol recibe buenos aspectos, los amigos son leales y fortalecen al individuo. Bueno, aquí sería más bien las parejas. Son leales y le fortalecen al individuo, además de que el matrimonio es favorable y feliz. Pues sí, porque les toca parejas o buscan parejas de acuerdo a lo que quieren y pues se buscan parejas buenas, porque pues de por sí, si uno es feliz, se busca personas felices. Uno se busca, en este caso, con el sol en casa 7, el sol en casa 7 se va a buscar parejas que vibren de acuerdo a cómo vibran. De hecho, todos en general nos buscamos la pareja que nos merecemos. Con la pareja que estamos vibrando es la pareja que vamos a traer. Si vibramos poco y no nos valoramos, pues vamos a traer personas que no se valoren. ¿Sí? Si vibramos alto y nos valoramos, vamos a traer personas que nos valoren, que vibren alto y que también se valoren y por lo tanto ahí va a ser una relación más sana. Las relaciones se van a dar, pero van a ser sanas o insanas de acuerdo a cómo estén esos soles. Y bueno, y todos los demás planetas en general, pero bueno, ahorita estamos hablando del Sol. Además, el matrimonio es favorable y feliz, salvo, porque va a salvar esos vaivenes naturales que da toda relación. El cometido aquí es aprender a cooperar con los otros para una convivencia sana y feliz. Eso es lo importante de un Sol en casa 7, que aprenda a convivir con el otro, con los demás. No nada más con su pareja, les comenté que también con los socios, con los roomies. ¿Sí? Entonces, aquí es importante saber trabajar y convivir sanamente con el otro. Sol en casa 8. Aquí es un sol intenso, es un sol interesante porque es una casa oculta, es una casa que no da a conocer mucho. Un sol en casa 8 va a ser un poco eh, como, digamos, como que no le gusta demostrar mucho. Es una casa de agua, es una casa emocional. Aquí compartimos nuestros recursos con el otro y el otro con nosotros. Como les dije cuando les expliqué las rebanadas del pastel en el circulito donde están las casas, les comenté que la casa 2 es el dinero que hago yo y la casa 8 es el dinero que hago con el otro. Aparte de la entrega, del sexo, del cómo me entrego con el otro, la transformación, aparte de todo eso, tiene que ver con el dinero que hago con el otro, o el dinero del otro, el dinero de mi pareja. Bueno, entonces aquí, estas personas con sol en casa 8 son extremadamente sensibles y muy perceptivas, porque es una casa de agua, y las casas de agua son emocionales. ¿Cuáles son las casas de agua? La casa 4, la casa 8 y la casa 12. Son muy emocionales y son muy intuitivas. El planeta que tengas ahí te va a hacer que de cierta manera tú con tu intuición, o sea, desde que entras a un lugar, te empapes, te impregnes de la energía que hay y la intuyes. Una persona con sol en casa 8 es un investigador nato, investiga todo lo oculto, aquello que no se ve, lo que está tras bambalinas, es lo que le atrae y le apasiona. El mundo paranormal también, y también le apasiona lo psíquico, lo oculto, se dedican a ser tarotistas o astrólogos, por ejemplo. De una u otra manera tienen mucho contacto con la muerte, desde niños normalmente. Sufren transformaciones a lo largo de su vida que les van forjando y haciendo más fuertes después de cada batalla. Mueren y renacen de sus cenizas como el ave fénix. Sí, es muy común que una persona con sol en casa 8 se transforme con cada una de las vivencias que tiene. Son personas muy receptivas, perciben los sentimientos y emociones del otro, son clarisintientes, lo que le llaman. El signo en el que se encuentra el sol nos contará más acerca de ellos. Es diferente un sol en casa 8, por ejemplo, en Cáncer, que un sol en casa 8, por ejemplo, en Acuario. ¿Sí? Es diferente.
ahí va a dar características. Un sol en casa 8 en Acuario va a ser algo más con respecto a integrar más la parte con la comunidad y también con la innovación y con la tecnología y con la mente. Y un sol en casa 8 en Cáncer tiene más que ver con la emoción, con lo familiar, y también es con la parte pues de sentimental, ¿no? Va a ser más emocional que una persona con sol en casa 8 en Acuario, por ejemplo. Bueno, dijimos que mueren y renacen de sus cenizas. Durante toda su vida vivirá una suerte de experiencias que a través de ellas le harán experimentar el mayor desarrollo personal de su vida, ¿sí? Las personas que con un planeta toquen a una persona que tiene un sol en casa 8 son personas muy importantes en su vida, tanto para la persona que toquen como al sol en casa 8. Son personas que ya tenían tal pactado el venir a esta vida. Por el tipo de la casa que es, porque son casas emocionales, les dije, y del oculto, la casa 8 y la casa 12. Bueno, un sol en casa 9. Un sol en casa 9 es una casa de fuego, de acción. Un sol en casa 9, la carta natal, va a buscar la verdad siempre. Va a buscar la verdad de la vida, o sea, como que va a querer esa parte o eso oculto, eso que, cómo va la vida, por qué es la vida, va a querer investigar todo eso. Es un alma viajera, un alma filósofa, es optimista, vive lejos del lugar donde nacen, son volátiles de pensamiento y de creencias. La creencia en algún tipo de dogma o fe suele ser heredada. Son investigadores natos, les expande tener contacto con otras culturas. Para ellos es muy importante la vocación y llevarla a cabo a través de su trabajo. Entonces van a buscar siempre expandirse, crecer. Cuando el sol está bien emplazado, esto se dará con facilidad. Cuando el sol está afligido, la persona puede dudar mucho en cuanto a su vocación y en cuanto a lo que va a hacer. Es más, no se va a dar ni siquiera mucho valor, que digamos. Los individuos con este emplazamiento del sol en casa 9 buscan a través de la filosofía o distintas religiones, van a buscar la verdad de la vida, o sea, a qué se viene esta vida. Porque van a buscar, van a tener muchas interrogantes con respecto a la fe y a la creencia. Normalmente se pueden dedicar también a ser profesores en el ámbito, eh, pues incluso desde algún estudio superior o algo que esté relacionado con la enseñanza, eh, con el dogma como tal. Solo en casa 10. Solo en casa 10 también es muy importante porque es una casa angular también. Les dije que ya vimos la casa 1, la casa 7, que es el opuesto, la casa 4, y la casa 10, que es opuesta de la casa 4. Es angular, nacer con el sol emplazado en este punto del mapa es muy buen augurio, aunque depende del estado cósmico del sol. Le preocupa principalmente los honores públicos propios y cómo lo ven los demás. O sea, es un sol que nació para ser exitoso. Va a venir con el propósito de vida de ser exitoso, de que todo el mundo lo voltee a ver, de que todo el mundo pues lo vea, que brilla. Los temas profesionales y el buen camino para llegar a tener éxito en la vida a nivel social es de suma importancia. Busca sobre todo destacar en el medio social y suelen destacar sobre los demás siempre y cuando tengan un sol bien emplazado. Si tienen aspectos tensos, ahí va a haber unas ciertas discordancias, pero lo pueden lograr. Por eso lo estamos viendo, para poder trabajar esos aspectos tensos. Va a buscar el reconocimiento público. Los aspectos que reciba van a tener que ver con lo exitoso que pueda hacer. Les llama la atención la política, las relaciones públicas, y de acuerdo al signo en el que está impregnado este sol, va a hablar mucho de las cualidades profesionales del nativo y de su profesión en sí. Sí, es diferente un sol en casa 10 que en signo Sagitario, o va a ser muy diferente a un sol en casa 10 en Escorpión, por ejemplo. Un sol en casa 11.
Un sol en casa 11 está en una casa de aire, de las amistades y del colectivo. Su deseo de sentirse aceptado dentro del grupo de amistades, para las personas que han nacido con un sol en casa 11, las amistades son muy importantes. La mayoría de los amigos los conoce de la infancia. Son personas de naturaleza muy sociables. Cuando el sol está bien aspectado, tienen buenos amigos y gozarán de la protección de los mismos. Cuando el sol se encuentra afligido o mal aspectado, pueden encontrar complicaciones en el terreno de la amistad. Son personas que siempre van a mantener las esperanzas en sus sueños y que creen en ello. Obviamente se direccionan hacia un futuro que les haga conseguir esos sueños, esos ideales. Los proyectos que se proponen ven la luz y encuentran su sentido dentro de la comunidad. Sí, siempre y cuando se direccionen para ese futuro mejor, por el bienestar de la comunidad. Tienden a ser mucho como de energía, pues de fraternidad, ¿no? Y por último, un sol en casa 12. Un sol en casa 12 está en una casa de agua, es emocional, es la casa del karma, de las vidas pasadas, de los secretos y algo que está muy oculto. Aquí es donde disolvemos el ego. Teniendo en cuenta esto, veremos que las personas que nacen con un sol en casa 12 son personas a las que les cuesta mostrarse a la luz. Normalmente no se muestran tal como son realmente. Son personas enigmáticas, profundas y a veces sombrías. Dependiendo del estado cósmico del sol, vienen a disolver su ego, a entregarse a los demás sin reservas y ni a cambio de nada. Tienden a sufrir desilusiones en el amor. Son personas que tienden a ser tranquilos, retraídos al principio de conocerlos y que se reservan por miedo a ser dañados. Y bueno, les decía que entonces estas personas deben de cuidar mucho ese aspecto en su vida, que no se reserven tanto, que se entreguen más, que se den a conocer más, que no oculten tanto mucho sus cosas, porque pueden tener muchas cosas buenas de sí que pueden dar al otro. Corren el riesgo de volverse demasiado solitarios y aislarse, algo que no es sano para ellos. Entonces, por lo tanto, sí es importante que estas personas busquen pues el de convivir con las personas, de no aislarse, de ver y de convivir con los demás. Y pues brillar en lo que son. Y pues bueno, esto sería todo. Espero les haya gustado, espero les ayude, les sirva. Recuerden que el conocer nuestra energía, del sol sobre todo, que es nuestra conciencia, pues nos va a ayudar, como es un punto de evolución, nos va a ayudar a trascender en esta vida, a conocernos, a que las cosas ya no nos sucedan porque nos tengan que suceder, sino que las cosas suceden porque nosotros tenemos las herramientas necesarias para poder hacer que sean ciertas cosas buenas o poder hacer que ciertas cosas que no nos agradan, que nos sucedan, que nosotros tengamos la dirección del barco, ¿sí? No dejar el barco a la deriva. Entonces, por eso es importante este conocimiento interior, y espero les ayude. Y pues algo muy importante, disfruten este fin de semana, sean felices, es algo que tenemos que, a lo que venimos a ser felices, y no tengan miedo, es una parte, un punto muy importante, no tener miedo, porque el miedo nos va a hacer vibrar bajo y aunque estemos trabajando todas estas energías, pues no nos va a ayudar en nada. Hay que enfocarnos en lo positivo, enfocarnos en ser felices y pues tratar de servir, de ayudar al otro. Y pues espero que pasen un bonito fin de semana. Gracias, bye.